Mis queridos amigos, una vez más junto a ustedes compartiendo nuestro programa Amigos de Jesús Net. Y aquí ya tenemos a aquellos que hoy nos van a acompañar en nuestro programa. Muy emocionados, sin duda, algo nerviosillos porque siempre se ponen medios nerviositos, pero sin duda con un tema espectacular, que son las obras de misericordia. Entonces, así vamos a comenzar nuestro programa. Tengo un corazón muy bueno para dar a los demás. Sé que todos lo tenemos, todos podemos amar. Como un corazón muy bueno para dar a los demás. Sé que todos lo tenemos, todos podemos amar. Pues vamos a comenzar nuestro programa, mis queridos amiguitos, como siempre poniéndonos en las manos del Señor, del Espíritu Santo, para que Él sea el que nos acompañe y nos guíe en este programa. Entonces vamos a rezar al Espíritu Santo para que nos guíe. ¿Les parece bien? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Y renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué alegría, mis queridos amigos, comenzar este programa con ustedes después de la oración. Y bueno, pues vamos a pedirle que se presenten a nuestros invitados de lujo de hoy. Y pues qué alegría poder tenerlos aquí en su propio colegio. Porque antes íbamos allá, ¿se acuerdan? Allá a los estudios, y ahora ya estamos en casa compartiendo con ustedes este momento de formación y de crecer en nuestra fe. Por lo tanto, a ver, vamos a comenzar por allá. Se presentan y la edad que tienen, por favor. Siempre con el microfonito. Me llamo Paola y tengo 10 años. Muy bien, Paola. Bienvenida. Qué alegre. Me llamo Alexi y tengo 11 años. Muy bien, Alexi. Me llamo Andrea y tengo 11 años. Muy bien, Andrea. Qué alegre. Me llamo Mauricio, tengo 11 años. Muy bien. Me llamo Jorge y tengo 10 años. Me llamo Jaume y tengo 11 años. Muy bien. Entonces, si quieres, le pasas el microfoncito a Paola. Bien. Entonces, las obras de misericordia son un hermoso catálogo de acciones, o mejor, de sentimientos y actitudes que hacen efectivo y concreto el precepto del amor fraterno, distintivo de todos los cristianos, es decir, hacer el bien a los demás. La Iglesia nos propone practicar y vivir obras de misericordia en todo el tiempo, durante todo el año y en toda ocasión, para que no se conviertan en actos de omisión, que paso por enfrente de los demás y yo no hago absolutamente nada. Ahora, especialmente nosotros queremos aprovechar este tiempo de Cuaresma para crecer en las obras de misericordia. Especialmente nos las recuerda para que sepamos poner en práctica a lo largo de esta Cuaresma como una buena preparación para vivir la Semana Santa y así acompañar a Cristo en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Pero, ¿qué son y cuáles son estas obras de misericordia? A ver, Paola. Las obras de misericordia son acciones por las cuales ayudamos a nuestro prójimo con sus necesidades corporales y espirituales. Y espirituales. Ayudamos a los demás en sus necesidades espirituales y corporales. Muy bien. Ay, no es tiempo, no se crean, no es descanso. Hay que seguir adelante
porque este curso no lo podemos perder. Muy bien. Este día vamos a reflexionar sobre cada una de ellas y cómo podemos vivirlas y darnos cuenta si vivimos como discípulos de Jesús. Pero primero veamos cuáles son las obras de misericordia corporales. Son 7 las obras de misericordia corporales. Estas en su mayoría salen en una lista hecha por Jesús en su descripción del juicio final en Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Vamos a ver ahora la imagen que vamos a poner en su pantalla para que sigamos un poquito lo que Jesús nos quiere decir y cómo Él lo escribió en este Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, entonces serán congregadas ante Él todas las naciones. Y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Muy bien. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y Él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, con este evangelio Jesús nos dice cuáles son las obras de misericordia corporales y el deber que tenemos todos, si somos buenos cristianos, de seguir estas leyes de servicio y de caridad que Jesús nos ha dado. Conociendo lo que Jesús nos dice, veamos cuáles son estas obras de misericordia corporales. A ver, vamos a ver. Andrea. La primera, dar de comer al hambriento, y la segunda, dar de beber al sediento. Esto es para las personas más necesitadas. Muy bien, es decir, aquellas que vemos que no tienen alimento y otros bienes que son necesarios, indispensables, como el hambre y la sed. Dos cosas que son esenciales para vivir. Si no las tenemos, morimos. ¿No es cierto? Mauricio. Jesús nos recomienda, si tenemos dos túnicas, repartirla al que no tiene, igual así al alimento. Muy bien. Repartir lo que tenemos cuando tenemos. Y ser siempre muy generosos. Ese es algo tan hermoso que Jesús nos ha enseñado
en torno a la caridad, dar a los demás un poquito de lo que tenemos nosotros y que hemos recibido gratis de Dios y de nuestros papás. Y la tercera, ¿cuál es, Jorge? Es dar posada al peregrino porque quiere escuchar una palabra o quiere escuchar una palabra o algo de nosotros. Bien, y ahí es pues cuando tocan a nuestra puerta de la casa abrirles. Hoy me tocó una cosa muy bonita, me llamó una señora un poco triste diciendo, padre, una amiga mía le han detectado una enfermedad muy grande y yo la he acogido en mi casa y está viviendo conmigo mientras pasa todo ese sufrimiento. Entonces, acoger y dar alojamiento a aquel que no tiene. Bien, esto es interesante. ¿Cuál sigue? Jaime. Dar de... Ah, no. Vestir al Vestir al desnudo. desnudo. ¿Y qué significa eso? A veces se nos facilita agarrar ropa que ya no nos queda o que ya no nos sirve, pero siempre pensando que a los demás les puede servir. Bien, siempre es bueno hacer como una revisión de lo que no usamos, ¿no? Primero, para que nosotros tengamos lo justo y lo necesario y no tengamos cosas que no usamos. Y después hay muchas personas que la necesitan. Entonces, ese acto de caridad, de servicio, poder vestir a aquel que no tiene, ¿no? Y dárselo de corazón. Y no solamente las sobritas, también no le vamos a dar toda la ropa rota, ¿de qué sirve? ¿No es cierto? Hay que darle siempre prendas buenas, útiles. A ver, Alexia, ¿cuál es la siguiente? Pásame el microfoncito. La siguiente es visitar al enfermo, dándoles atención a los enfermos y ancianos, haciéndoles compañía. Muy bien. Y eso es muy importante porque eso viene del corazón de compasión. Sufrir con aquel que está sufriendo. Entonces es tan importante siempre estar al pendiente de visitar, acompañar, consolar a aquel que está enfermito. Muy bien. Paola. El mejor ejemplo es la parábola del buen samaritano, que curó al enfermo y confió en los cuidados que necesitaba el otro. Muy bien. El buen samaritano, ese personaje del Evangelio que va por el camino, lo asaltan, llega uno y pasa de largo, llega otro, pasa de largo, y un samaritano lo toma en su cabalgadura y lo lleva a la posada para que sea curado. Eso es ese gran ejemplo de cómo hay que auxiliar a aquella persona que está necesitada. Bien, Mauricio. La 6 es visitar al encarcelado, para así ayudarle a mejorar su vida en material y espiritualmente. Muy bien, especialmente aquí es acompañar a los privados de libertad, que hay muchas personas que pues sufren, ya sea justa o injustamente, el hecho de que están en una cárcel y que nosotros tenemos que siempre también rezar por ellos. Y si algún día tenemos la oportunidad de acompañar a alguien para estar con ellos, sin duda que es un gesto, una obra de misericordia, visitar al encarcelado. Muy bien, Jorge, ¿qué más? También tenemos que enterrar a los muertos porque es la casa del Espíritu Santo y es nuestro templo. Muy bien. Qué importante es darle sepultura digna y religiosa a las personas en los lugares que están destinados para eso, que son los cementerios. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se debe sepultar el cuerpo? Porque este es templo del Espíritu Santo y un día este cuerpo resucitará. Y tiene que ir al lugar donde están descansando hasta que venga Jesús en el último tiempo. Estas dos últimas quizás son un poco difícil que los niños las hagan, pues no pueden hacerlas solos, pero podemos ayudar rezando
por los privados de libertad y por las almas de los difuntos. Eso sí que podemos hacerlo siempre, todos los días y todas las noches antes de acostarnos. Ahora veamos las obras de misericordia espirituales. La lista de las obras de misericordia espirituales las ha tomado la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Jesús. El perdón, la corrección fraterna, el consuelo, el soportar el sufrimiento con paciencia. Veamos la primera, Alexia. Enseñar al que no sabe. Consiste en enseñar al ignorante en cualquier materia, también en temas religiosos. Muy bien, qué importante es enseñar al que no sabe, ¿no? Yo conozco muchos casos de familias que tienen a las nanas y que a veces nunca tuvieron la oportunidad de conocer sobre la fe, ¿no? Y tanto los niños como los papás se preocupan de darle esa enseñanza, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el siempre enseñar al que no sabe. Jorge, ¿cuál es la segunda? Debemos de Dar buen consejo. dar buen consejo al que lo necesita y hay que pedirle al Espíritu Santo que ese consejo sirva. Muy bien, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de consejo para siempre sepamos aconsejar correctamente y bien. Porque podemos dar consejos medios malucos por ahí, que entonces es el Espíritu Santo el que tiene que hablar a través de nosotros cuando queremos dar un consejo. Bien dicho, uno de los dones del Espíritu Santo es el don de consejo. Por ello, quien pretenda dar un buen consejo debe primeramente estar en sintonía con Dios, ya que no se trata de dar opiniones personales, sino de aconsejar bien al necesitado de guía. Entonces, hay que siempre pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y acompañe. ¿Cuál es la siguiente, Andrea? La siguiente es corregir al que se equivoca. Hay que corregirlos con suavidad y con humildad y sin ofender. Muy bien. Qué importante es el corregir, porque me interesa el bien del otro. Muchas veces uno se equivoca, ¿no? Y uno tiene que tener primero la humildad para reconocer cuando a uno lo corrige. Humildad para reconocer cuando uno se ha equivocado y lo corrige. Pero al mismo tiempo, el bien que uno pretende cuando uno corrige a otro, ¿no? Queremos ayudarle realmente de corazón para que pues, su vida sea mejor. Entonces, cuando ustedes ven que hay alguien que se ha equivocado, también tienen que ayudarla corrigiéndole con cariño, con amor, a solas, ¿cómo? De buena forma. Es tan importante porque así esa persona se va a ganar para Dios nuestro Señor. Bueno, seguimos con más y aquí Mauricio nos va a decir también cuál es la siguiente. Perdonar al que nos hizo daño. Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Perdonar a quien nos ofende como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Muy bien, el perdón también forma parte de una de esas de mis obras de misericordia espiritual, es perdonar. Especialmente aquel que me ha hecho daño, tener yo la humildad de poder decir, te perdono, y aquí cerramos este capítulo y comenzamos de nuevo, ¿no? Porque muchas veces como que se nos quedan resentimientos, ¿no es cierto? Ay, que me hicieron esto, y ahí estás tú con el... y no perdonas nunca. Pero el buen cristiano siempre tiene que perdonar, siempre, a quien sea. ¿Por qué? Porque así nos liberamos de esa carga. Y el mayor perdón del Nuevo Testamento es de Cristo en la cruz, que nos enseña que debemos perdonar a todos y siempre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, nos dice Lucas 23:34. El perdón es tan importante. Muy bien, ¿cuál sería el siguiente, Paola? Otra obra de misericordia espiritual es consolar al triste, acompañar y consolar en todos los momentos difíciles. Muy bien. ¿Qué gesto más bonito cuando tú ves a alguien triste y le consuelas, le das ánimo, lo apoyas, no haces que se sienta solo, sino que siempre estar cercana a aquella persona que en ese momento te necesita? Alexia, ¿cuál es la siguiente?
Sufrir con paciencia. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Es una obra de misericordia, pero también es una virtud. Es una virtud, es decir, la paciencia para no desesperarme cuando alguien me hace algo malo. Y sobre todo la paciencia cuando tú ves que las demás personas tienen un defecto. No hay que pretender cambiarlas como uno quisiera que fuesen. Uno tiene que saber soportar pues aquellas deficiencias de los demás, y por eso está el saberlas corregir con cariño, pero esto implica mucho trabajo de uno. Es todos los días estar uno pues cultivando la paciencia cuando los demás no hacen las cosas tan bien. Muy bien, Jaime, ¿qué más podríamos decir? La siguiente es Orar orar por los vivos y los muertos. muertos. Póntelo más arriba que no se te escucha el micrófono, más arriba. Orar por los vivos y los muertos. ¿Qué nos recomienda San Pablo? Nos recomienda orar Por todos, por que no haya todos, distinción, ¿no es que no haya cierto? distinción, y Porque Dios quiere que todos porque Dios quiere que todos vayamos al cielo. al cielo. Entonces, pues esa es la oración que todos los días tenemos que pedir por todas las personas. Después, Andrea. No debemos olvidar que cuando hacemos una obra de misericordia estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Muy bien, eso es tan importante, siempre saber que la voluntad de Dios para nosotros es nuestro alimento. Y en la medida que cumplimos la voluntad de Dios, sin duda que al hacer las obras de misericordia, Dios está muy contento. Y por último, Jaime. También nos ayuda a llegar al cielo y a parecernos más a Jesús. Muy bien, entonces todo eso nos ayuda a cumplir, realizar, vivir. Las obras de misericordia nos llevan siempre a agradar a Dios y lógicamente un día a llegar al cielo. Si queremos ayudar a los demás, que sea siempre con comprensión, entrega y sobre todo con amor. Ustedes, como son pequeños, podrían pensar en esto, que esto no les corresponde a ustedes. Pero si somos cristianos y amamos a Jesús, no deben quedar en el olvido. Todos los actos de amor, aunque sean pequeños, serán recompensados por Jesús. Recordemos cómo Jesús resumió los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que sean, por lo tanto, estos los propósitos que cada uno de nosotros lleve en su cuaresma. Entonces, mis queridos amiguitos, pues hoy hemos aprendido un tema muy importante, las obras de misericordia corporales y espirituales, y como un camino para poder vivir bien estos días de cuaresma. Que el Señor nos acompañe. Les agradecemos mucho su participación desde su colegio. Ya de aquí casi directo a clases, qué maravilla. ¿No? Antes ya se la hacían más larga, ahora ya no pueden, ahora ya directito. Pero somos felices donde Dios quiere que estemos. Nos vamos, mis queridos amigos, con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Que Dios les bendiga y que disfruten este día. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, chao. Adiós a la abuelita, al papá que nos está viendo.